Bueno, nosotros consideramos que más allá de los errores que pudo haber cometido el ministro de la Presidencia, más allá de su inexperiencia política en un puesto tan lleno de hormigas como es ese, más allá, digamos, de que le pudo haber faltado más agresividad a la hora de enfrentar los desafíos que sobre todo desde la prensa se le formulaban, y más allá de el resentimiento por no haber tomado las posibilidades que tenía este gobierno de una poderosa articulación multisectorial, como ellos sabían que estaba disponible desde el 5 de mayo, 3 días antes de asumir el presidente. Más allá de estos 4 factores, nosotros pensamos que la caída del ministro de la Presidencia también tiene que ver con el papel de cierta parte de la prensa nacional, que tiene una agenda política propia, y que la agenda política propia de estos grandes medios de comunicación no necesariamente coincidía con la agenda social que el gobierno dijo que se iba a comprometer a defender con todos los sectores sociales que de una forma u otra le apoyaron para que el presidente Luis Guillermo Solís saliera electo. También, además, usted tiene que entender que qué difícil para un ministro de la Presidencia realizar su gestión con francotiradores políticos desde su propio partido, lo cual nos confirma que las elecciones de febrero del 2014 y las de segunda ronda no las ganó el Partido Acción Ciudadana, la ganó un individuo que supo hacer clic con la ciudadanía necesitada de cambios. Y bueno, eso representó un desafío gigantesco que tampoco se pudo manejar adecuadamente, considerando además los torpederos políticos desde el Parlamento, que tampoco nunca quisieron a este señor como ministro de la Presidencia. Para ustedes hizo un buen trabajo. Nosotros creemos que desde el punto de vista de atender demandas puntuales, nosotros no podemos resentirle a él. Si nosotros pensamos, por ejemplo, que hay 17.000 empleados públicos que tienen la posibilidad de obtener el nombramiento en propiedad, y que gracias a una gestión política desde el Ministerio de la Presidencia se evitó esa gigantesca angustia del interinato tantos años prolongado. Le puedo decir que para la reforma procesal laboral el ministro de la Presidencia jugó un extraordinario papel que jamás olvidaremos, como también estuvo de acuerdo en el desenganche de la ley salarial médica. Usted sabe que nosotros estuvimos planteando esa tesis durante largo tiempo y bueno, de ahí se avaló. Entonces, repito, se pudo haber hecho más y se pudo haber construido un gran músculo social que le hubiera hecho soporte ante las presiones del capital que venían desde, repito, esa prensa y el Parlamento. Puntualmente, ¿qué características pedirían de ese nuevo ministro? Bueno, evidentemente es que depende del presidente Solís. El presidente Solís da la línea política. Y si el presidente Solís se decide de verdad por entrarle duro a atajar el problema del crecimiento de la desigualdad, el presidente Solís tiene que estar dispuesto a enfrentar con su ministro de la Presidencia una nueva oleada en su contra por desafiar un status quo político y social que no está beneficiando a las mayorías. Eso es lo que el presidente Solís tiene que resolver. El presidente Solís tiene que resolver que se le dio un gran capital político en las elecciones pasadas, que lo use para enfrentar a esos que quieren decirle cómo se debe gobernar, pero que no fueron electos en las urnas.